Buenas tardes, compañeros y profesora. Hoy les venimos a exponer con mis compañeros Alejandro Mora, Alejandro Zuluaga y quien les habla, Oscar Alejandro Ortiz, la alteración de la solubilidad incide en la supervivencia de los organismos. Inicialmente vamos a ver los contenidos. El primer contenido es ¿qué es la solubilidad? El siguiente es ¿qué altera la solubilidad del soluto? Como siguiente contenido tendremos cómo incide en la supervivencia de los organismos, cómo, cómo la alteración de la solubilidad incide en la supervivencia de los organismos y por último, qué es el estado de la subdivisión de los solutos. Iniciando con la exposición, mencionaré la definición acerca de la solubilidad. La solubilidad se le conoce como la capacidad que tiene determinada sustancia para disolverse en cualquier otra, de una forma homogénea. En todo caso, un ejemplo podría ser algo bastante cotidiano, como lo es el café con leche, el cual se mezclaría de una forma homogénea. Lo que es el café se bate con lo que es la leche y quedaría una única sustancia. A esto vamos a llegar a dos determinadas, bueno, no por así decirlo tipos, sino que sería más que todo lo que compone esta solubilidad o esta solución. Primero que todo, lo que tenemos es el soluto, que es una sustancia en la cual se disuelve. Y lo segundo que tenemos es solvente, que es, bueno, la sustancia en la cual se disuelve el soluto. Además de eso, tenemos que entender que la cantidad entre una y la otra es bastante diferente. En el caso del solvente, se basa en una mayor cantidad y el soluto tiene una menor cantidad. Bien, como lo es en el café. El café es la menor cantidad y la leche es la mayor cantidad. Tras esto tenemos varios tipos. Lo que son, número uno, la solución saturada, la cual es cuando ya no se puede disolver más soluto en dicha solución. La sobresaturada, que es cuando la solubilidad supera el máximo permitido de la solución. Y la insaturada es cuando la solución admite más soluto. Tras esto también existen factores que alteran la solubilidad. Número uno, tenemos ya distintivamente la naturaleza del disolvente y del soluto y si son componentes expuestos o posibles de disolver. En este caso se le podrá denominar naturaleza del soluto y del solvente. También tenemos otros factores como podrían ser la temperatura o la presión. Bueno, el primer factor que afecta a la solubilidad de una sustancia es la naturaleza química. La naturaleza química tanto del solvente como del soluto. Bueno, en este factor influye mucho lo que es la polaridad química, ya que si dos sustancias que se van a someter a una solución tienen igual polaridad química, es muy fácil de hacer esta solución. En cambio, por otro lado, si las sustancias, estas dos o más sustancias tienen distinta polaridad química, es muy difícil o imposible realizar la solución. Un ejemplo de esto es disolver sal en agua. Eso es una solución que se puede hacer muy fácilmente, ya que el agua y el sal y la sal son polares. En cambio, por otro lado, si intentamos disolver aceite en agua, no se va a poder, ya no se mezclan, ya que el agua, como sabemos, es polar y el aceite, por otro lado, es apolar. Así que no se puede lograr hacer esa solución. Ahora yo hablaré de la temperatura, un factor muy importante que altera la solubilidad. Bueno, de la temperatura podemos decir que está relacionada con la cantidad de energía cinética de las partículas. Y podemos tocar un tema que es la temperatura y el efecto en la solubilidad de un gas. Este tema muestra qué pasa con la temperatura cuando la solubilidad es gas, o sea, cuando el soluto es gas. No es un soluto, o sea, es un soluto líquido, pero gaseoso.
un soluto líquido gaseoso. Entonces, de esto podemos decir, cuando el soluto es un gas, la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. O sea que si la temperatura aumenta, la solubilidad disminuye, solo cuando el soluto es un gas. Si no es un gas, esto no se aplica. El otro es que el gas escapa del líquido y disminuye la solubilidad. Si el gas escapa del líquido, por ejemplo, que abrimos, por ejemplo, un tarro de gaseosa, una botella de gaseosa. Si abrimos la botella, el gas escapa del líquido y su solubilidad disminuye. De esto podríamos decir otras dos cosas. El aumento de la temperatura provoca un aumento de la energía cinética del sistema, provocando que las moléculas del gas tiendan a escapar a la solución. Como lo dije, al aumentar la temperatura, esta provoca un aumento de la energía cinética, lo cual provoca que las moléculas de gas escapen de la solución. Por eso es que pasa que cuando abrimos digamos, una botella de gaseosa, escapa el gas. Por otro lado, si se disminuye la temperatura del sistema, la energía cinética baja, lo cual permite la interacción del gas con el solvente. Podemos dar un claro ejemplo de esto, como si no se puede abrir una botella de una bebida gaseosa, es porque disminuyó su temperatura, por lo tanto disminuirá la presión del gas. Así sería más fácil abrirla. A continuación, te voy a hablar acerca del último factor que afecta a la solubilidad de las sustancias y que es la presión. Bueno, hay que recalcar que a la hora de utilizar la presión en una solución que se encuentren sustancias líquidas y sólidas, no va a tener un cambio muy significativo. En cambio, si utilizamos la presión en una solución en la cual se encuentren pues, sustancias gaseosas, pues la presión va a jugar un papel muy fundamental, ya que a la hora de aumentar la presión cuando se encuentre un gas, proporcionalmente se va a aumentar la solubilidad del soluto gaseoso. Bueno, como podemos observar en la primera imagen de la izquierda, podemos evidenciar un recipiente transparente en el cual adentro de ese tiene una sustancia gaseosa y arriba de ese podemos ver una tapa roja la cual no está ejerciendo mucha presión. A la derecha de esta imagen podemos observar el mismo recipiente con la misma sustancia gaseosa y con la misma tapa roja, pero en vez de estar más arriba, está más abajo la tapa roja. Y lo que quiere decir que está ejerciendo más presión sobre este. Y como dije anteriormente, al hacer más presión, se está haciendo, proporcionalmente a este, aumenta más la solubilidad de la sustancia. Bueno, y por último, como podemos observar en la imagen de arriba a la derecha, hay un tipo de vías o, bueno, gaseosas. Y pues como ya todos sabemos, las gaseosas pues tienen gases adentro de esta. Bueno, aquí la tapa juega un papel muy fundamental, la tapa del envase de la gaseosa, ya que como podemos ver en las bebidas, solo se ve el líquido y no se ve el gas que se encuentra dentro de este. Así que la tapa hace como una presión adentro del envase para que el gas que mantenga unido con el líquido. En cambio, como podemos ver en la imagen de abajo, el gas se encuentra separado pues, de la bebida líquida, ya que nos está ejerciendo una presión sobre esta. Seguiremos con supervivencia de los organismos. En esta diapositiva vamos a ver cómo la alteración de la solubilidad afecta en la supervivencia y en el crecimiento de la población de los organismos. Actualmente existen muchísimos organismos acuáticos que son muy sensibles a estas condiciones, como algunas larvas de insectos. Como respiran oxígeno, al igual que nosotros, los humanos, la concentración de ese gas en el agua puede afectar considerablemente el crecimiento de sus poblaciones. Como el oxígeno, al ser un gas que se disuelve en agua
en el agua a bajas temperaturas, que se disuelve mejor en el agua a bajas temperaturas, al igual que el dióxido de carbono, afectaría el desarrollo considerable y el crecimiento de poblaciones acuáticas como las larvas, como algunos larvas de insectos. A continuación, realizaré menciones acerca del estado de subdivisión. Este factor tiene especial importancia en la disolución de sustancias sólidas y solventes líquidos, ya que cuanto más finamente dividido se encuentre el sólido, mayor superficie de contacto existirá entre las moléculas de soluto y solvente. Con ello también aumentará la eficacia de la solvatación. Es por esto que en algunas situaciones de la trituración de los solutos facilita bastante lo que es la disolución. Y esto sería todo, profesora. Muchas gracias por ver nuestra exposición. Espero haya entendido el tema. Muchas gracias.